Hola, ¿cómo están, banda? Otra vez, una semana más aquí en el Rock de Ser Papá y yo soy Fey Aguilera. Y como siempre, pues muchas gracias a toda la gente que le está dando like, que se está suscribiendo a este proyecto. Ya saben que es pues de la banda para la banda. Y entonces les agradecemos muchísimo el que nos estén ayudando. La verdad es que a llegar a mucha más gente. Saludos a toda la banda de los papás que nos escuchan en Latinoamérica. Saludos hasta Costa Rica, hasta Argentina, hasta Colombia. Y a todos los que nos escuchan en las diferentes plataformas y a los que nos ven en YouTube también. Muchas gracias. Suscríbanse ahí al canal. Y bueno, pues nos encuentran en todas las redes sociales como el Rock de Ser Papá. Bueno, pues esta semana tenemos un tema bien interesante y un tema que es, pues hasta cierto punto, como de repente un poco complicado, vamos a decirlo, ¿no? Por la situación que rodean a todas estas cuestiones que vamos a platicar el día de hoy. Y me da mucho gusto tener a un especialista justamente en este tema, ¿sí? Que es el doctor José Antonio León, que es doctor oncólogo pediatra. José, ¿cómo estás? Muy bien, Peyo, muchas gracias por invitarme aquí. Con gusto estar con ustedes. No, hombre, el gusto totalmente nuestro y siempre pues intentando aprender, ¿no? De todas estas cuestiones que luego de repente se presentan en la vida, ¿no? Entonces, porque hasta donde yo tengo entendido, y corrígeme que es justamente a lo mejor este primer punto que parte completamente de la ignorancia, ¿sí? Todavía no tenemos, o sea, es decir, hay unas situaciones por las cuales sucede el cáncer y específicamente el cáncer en los niños, o son cuestiones que tienen que ver a lo mejor con la genética, con el ambiente, con el azar, no sé. Y justamente, pues arrancando este programa, insisto, partiendo de mi ignorancia, que es un sentimiento que de repente compartimos muchos. No la ignorancia, sino el no saber, ¿no? Sí, gracias. No, tienes toda la razón. Digo, el cáncer, por ejemplo, en los adultos, muchas de las veces hay como una causa, ¿no? El fumar o el tomar mucho Ujú. alcohol o tener relaciones sexuales sin protección con muchas parejas, etcétera. Son factores de riesgo que sabemos que pues, pueden desencadenar en un tipo de cáncer. En los niños es mucho de lo que mencionaste ahorita, es el azar. O sea, la verdad es que es una enfermedad genética, el cáncer, es decir, en cuanto a que hay alguna alteración en el material genético de las células, no quiere decir necesariamente que se transmita de papá a hijo, pero a eso me refiero con que es genética. Y pues sí, parece haber algunas ahí pequeños factores de riesgo, algunas que pueden provocar mutaciones, por ejemplo, el exponerse a radiación ionizante, o a lo mejor que los papás todo el tiempo estén fumando, pero en realidad muy poquito se conoce de esto. Probablemente en 100, 200 años ya sea un poco más fácil y se hayan resuelto algunas dudas, pero bueno, hasta ahorita la verdad es que la gran mayoría de los niños son niños previamente sanos, sin muchos factores de riesgo y pues desarrollan ese tipo de enfermedades, afortunadamente. Qué tipo de cáncer es el que más descubrimos en los infantes, José? O sea, La, vaya, la, sí, dime. No, iba a decirte, la leucemia es el número uno, es el Ese es el 50% de número las uno. veces. Así Y es. la leucemia, para que quede como claro, porque fíjate que sé que son diferentes estas situaciones, pero por ejemplo, tuve un amigo, hace un año falleció de leucemia, él ya más de 50 años, y la leucemia en pum, así, en cuestión de meses, ¿no? Claro. Pero en un niño, yo tengo entendido que cuando de repente, y tal vez, otra vez insisto, tal vez partiendo de esta ignorancia, yo tengo entendido que cuando a un niño se le detecta leucemia, su probabilidad o su, ¿cómo se le dice? Como Su probabilidad de su supervivencia o probabilidad de supervivencia. supervivencia es como más alto, ¿no? O sea, es cuando una persona adulta le da, pues ya es como muy complicado de repente salvarlo. Pero mi primera pregunta sería, es decir, ¿la leucemia, para que estemos todos en el mismo canal, es cuando tenemos un cáncer en la sangre? ¿O ese es como como vulgarmente se dice, pues? Sí, así se le llama y para fines como de entenderlo más fácil, pudiera ser correcto. Sin embargo, el término exacto es un cáncer que sucede en la médula ósea. Los Ah, huesos que tenemos en el cuerpo, adentro tienen médula ósea, lo que vendría siendo perdón el ejemplo, pero como el tuétano, ¿sí? ajá, sí, sí, sí. Entonces esto hace que ahí se produzcan todas las células de la sangre, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, las plaquetas, etcétera, y después salen a la circulación en la sangre. Entonces el problema está en la médula ósea, las células de la sangre empiezan, digamos, a malignizarse en la médula ósea, y sí, eventualmente salen a la sangre también y dan todos los síntomas que ya iremos viendo, que muchos a lo mejor ya conocen, pero entonces técnicamente es un cáncer en la médula ósea. Ok.
Y ese es como el cáncer más, vamos a llamarlo como típico, ¿no? De los niños, pero también hay niños que pueden sufrir otro tipo de cáncer. Así es, la leucemia linfoblástica es por mucho el número uno, pero ya después vienen los tumores cerebrales, por ejemplo, Ok, los linfomas, que son los tumores que aparecen en donde hay tejido linfático, por ejemplo, los ganglios en el cuello, en el tórax, en las ingles, por ejemplo, etcétera. Y ya después vienen tumores que son menos frecuentes, pero que igual vemos con relativa frecuencia, por ejemplo, los tumores hepáticos, en el caso del hepatoblastoma del hígado, tumores en la retina, en los huesos, principalmente son los que vemos con más frecuencia, y otro tumor que también ocurre en el abdomen en los niños, sobre todo menores de 3 años, el neuroblastoma, que también es muy común verlo. Todos este tipos de cánceres, si te das cuenta, son muy diferentes a los clásicos del adulto, ¿no? Que el cáncer de mama o que el cáncer de pulmón, próstata, etcétera. En los niños no vemos prácticamente ese tipo de enfermedades. ok. Y en los niños tenemos hay como alguna, es decir, digo, ya no lo comentaste, pero ¿hay alguna manera como de saber la causa? O ya entrando como un poco más hacia al tema, ¿hay alguna forma específicamente, por ejemplo, la leucemia, hay alguna forma de prevenir desde que a lo mejor mi bebé está, bueno, mi esposa está embarazada o mi pareja está embarazada? ¿Hay alguna forma de prevenir este tipo de cosas? Lo bien conocido y que sí se recomienda, por ejemplo, es en evitar las embarazadas la exposición a la radiación ionizante. ¿Qué quiere decir esto? Radiografías, tomografías, radioterapia, etcétera. Todo eso durante el embarazo se ha visto que totalmente se correlaciona con un aumento en el riesgo de leucemia de los niños. Igual las mamás, por ejemplo, digo, que ya están embarazadas o antes de que se embaracen, de estarse exponiendo a tóxicos, estar pintando el cuarto de la casa, thinner, plomo, todo eso, Ok. claro que va a aumentar el riesgo de mutaciones y de poder desarrollar leucemia más adelante. Y eso, por ejemplo, los ecosonogramas, eso, ahí no hay como este No se tipo puede de... saber porque estos nada más ven como la estructura del bebé, que vaya creciendo bien, que no haya algunas malformaciones, eso sí pueden detectarlo, pero la leucemia la verdad es que hasta que el bebé nace podemos empezar a sospecharla y puede ser desde el recién nacido hasta el adulto mayor, como ya lo mencionabas tú. Pero, por ejemplo, con estos ecosonogramas no se correlaciona, o sea, vaya, estos no son Ah, radiación ya entendí ionizante. tu pregunta. No, el ultrasonido es muy seguro en ese Ah, aspecto, el no es ultrasonido. radiación ionizante. Tienen otro tipo de mecanismo, la sonografía, que no afecta al DNA de las células. Ah, ok, perfecto, perfecto. Entonces, Bueno, tanto José, el ultrasonido como la ajá, resonancia magnética son estudios de imagen seguros en ese aspecto. ok. O sea, y no hablemos de ahora que está muy de moda estando del 4D y cosas así, que vemos al niño ahí como en tercera Sí, dimensión. no, sigue siendo como un software especial que usan los ginecólogos, pero sigue siendo Ujú. seguro, a diferencia de la radiografía, la tomografía, la medicina nuclear, por ejemplo, que sí puede afectar al embarazo. Ok, ok. José, seguramente bueno, antes algo hacia ti. ¿Por qué decidiste especializarte justamente en oncología pediátrica? Sí, es una pregunta que me han hecho varias veces y la Sí. verdad es que no es fácil. Yo desde que estaba estudiando la carrera de medicina, siempre tuve como mucha afinidad con los niños y como que siempre me gustaba esta onda de estar platicando con ellos, jugando, revisarlos. Los niños son un poco más, digamos, directos que los adultos. Es más difícil que un niño finja o diga mentiras o no se tome su tratamiento, a diferencia del niño, ¿no? Que los papás pues obviamente van a estar ahí y es lo más importante para ellos. Entonces, este aspecto hizo que no me gustara mucho la medicina del adulto. Entonces, Ujú. desde que estaba en la carrera sabía que quería hacer pediatría. Ya una vez durante mis estudios, pues tuve mucho contacto pues, de manera como una coincidencia con pacientes con cáncer y siempre me gustó a mí desde más chico toda esta área de la genética y la biología molecular y los avances de la tecnología y todo. Entonces, siento que era una especialidad como que cubría muchas áreas, ¿no? O sea, por un tanto era estar mucho en contacto con la genética, con la ciencia, con los medicamentos y aparte tuve maestros que como que me motivaban y me inspiraban a eso. Entonces, fue por eso que terminé en esta rara área de la medicina que muchos le temen. Es que no debe de ser fácil, ¿no? O sea, creo yo, de por sí si a un hijo le da gripa, pues se siente como feo. Yo no puedo imaginar lo que debe ser, porque yo creo que parte un poco de eso, ¿no? Aunque intentamos ser empáticos, debe ser muy complicado realmente saber lo que un papá, pues lo que un papá piensa, lo que un papá siente cuando descubre que un hijo de él tiene cáncer, porque pues el cáncer
como que yo siempre en mi vida, o cuando fui creciendo, como que siempre pensé que el cáncer le daba nada más a los grandes, ¿no? Hasta que, Claro. bueno, hasta que llegas a una edad en la que te das cuenta que desafortunadamente esto no sucede, ¿no? Y no debe Sí, ser ¿no? fácil estar como, pues lidiando con estas cosas. Claro, y sigue habiendo mucho esa creencia, ¿eh? La verdad es que el conocimiento del cáncer infantil cada vez se hacen más campañas y se trata de que lo conozca todo el mundo, pero pues sí, mucha gente tiene esa idea de que no, a los niños no se enferman de eso, ¿no? Se enferman de cosas menos complicadas. Y sí, sí es difícil, la verdad es que no te puedo decir que no, y no puede uno acostumbrarse como a lo mejor algunos piensan, o que se vuelva más frío y que sea como pues, un paciente más, un caso más. Y peor porque los niños, digo, cuando van a recibir sus tratamientos y a consulta, etcétera, entonces somos su segunda casa, ¿no? O sea, muchas veces están hospitalizados ahí 3 semanas, los vemos una vez a la semana por lo menos, nos pierden el miedo, juegan, nos platican, o sea, es alguien de nuestra familia, ¿no? Es como si fuera un sobrino o Claro. un primo, etcétera. Entonces sí es difícil y claro que cuando uno se va a su casa, lo ideal sería como olvidarse de todo sería como lo más sano, pero por supuesto que un sábado en la noche de pronto me acuerdo de un paciente, ¿no? O de un caso en especial que tengo pues bueno, no es algo que me afecte en la vida, creo yo. Digo, claro que tenemos esta opción Claro. de ir a terapia, ¿no? De platicar con alguien, platicar con colegas y esto nos ayuda mucho, pero pues sí es un área difícil de tratar y como dices tú, pues si a ti te dicen que estás enfermo y que te puedes morir, pues a lo mejor es lo más terrible noticia que te puedan dar pues de alguna otra forma tienes que lidiar con eso, ¿no? Pero cuando se trata de tus hijos, creo que va todavía un paso más allá arriba del miedo que tienes de que los puedas perder. Sí, claro. Es horrible porque yo de repente parto mucho de que el orden natural de las cosas sería que nuestros hijos sean quienes nos entierren a nosotros, ¿no? Digo, por muy Claro. feo que sea, pero la inversa debe de ser algo brutal, que yo no me imagino el dolor de un papá que pierde un hijo, ¿no? Y vaya, no sé en México, no sé si esta cuestión sea una cuestión geográfica, ¿no? Hablando de la numeralia un poco, pero no sé en México qué tantos casos en relación al mundo se dé esta cuestión del cáncer infantil. Pues las cifras son relativamente uniformes, es decir, sí Ok, es un poquito más común en países en vías de desarrollo, como el nuestro, que en los países desarrollados o digamos más ricos, pero los números son más o menos constantes. Por ejemplo, aquí en nuestro país se dice que son entre alrededor de 6,000 casos nuevos de cáncer infantil cada año, ok, obviamente distribuidos en los estados del país. Y más o menos, pues no sé, dependiendo, por ejemplo, en el hospital donde yo trabajo, que es un hospital de referencia en el estado de Guanajuato, recibimos más o menos como 4 o 5 casos nuevos cada mes, casi uno por semana, entonces relativamente es frecuente, digo, eso es en nuestro estado, si multiplicamos por todos los estados que son o incluso otros que tienen más población, la verdad es que es un problema de salud en ese aspecto. Si lo vemos al revés, es decir, de todo el cáncer del mundo, el 5% ocurre en los niños y el 95% en los adultos. Entonces ahí podríamos pensar que a lo mejor no es tan común, ¿no? Pero digo, es tan común el cáncer en general. Digo, dicen en algunos libros que si viviéramos lo suficiente, todos tendríamos cáncer, ¿sí? O sea, si todos ok, viviéramos, no sé, 120 años, a todos nos daría cáncer eventualmente, porque es digamos, como un destino, un final de nuestras células en algún momento ya no puede ser replicar de una manera efectiva y tener errores en la información al reproducirse y que alguna célula se enferme y pueda desencadenar cáncer, ¿no? Entonces, aquí donde vemos un poco más el problema público que tenemos en los niños es que un niño de 1 año que muere por cáncer, pues se pierde 75 años de edad productiva, ¿no? A lo mejor que cosas que pudo haber aportado en cuanto a trabajo para un país, por ejemplo. Y por eso es que eso impacta aparentemente más que el cáncer que pueden tener los adultos y que es mucho más común. claro. Y debe de ser de repente un poco esta numeralia, pues un poco complicada. O sea, sonaría, o sea, si lo veo de una manera como un tanto fría, dices, bueno, cuatro podrían no ser muchos, pero como tú lo dices, si lo multiplicas por un nivel país o un nivel mundo, pues en realidad, pues es complicado, ¿no? Y más en los niños. Creo que el tema de los niños es algo ahí que nos hace sentir un poco más sensibles respecto al tema, ¿no? Hace un momento ahorita mencionaste que de repente hacían mucho hincapié en campañas y demás. ¿De qué se trata una campaña para, o sea, es decir, el cáncer es prevenible? O sea, es decir, hay algunas cuestiones que podamos hacer o simplemente este tipo de campañas es como para concientizarnos de que existe el problema y de que hay que buscar la manera de aportar.
Exacto, más bien va enfocado en esto segundo que dices. El Ok. cáncer en los niños en general no es prevenible, ¿sí? Entonces aquí lo que nos queda, digamos, es poder sospecharlo, pensar, saber que existe y detectarlo a tiempo. Y la gran mayoría de las veces cuando se detecta a tiempo es curable. Eh, es importante también que hay campañas tanto enfocadas como en la población en general, que es esto principalmente, y obviamente concientizar y también eso se trata de apoyar mucho con las fundaciones para que pues, pueda haber también donaciones y aportaciones para poder comprar medicamentos cuando no los hay. Y en el caso de las campañas que van enfocadas incluso al personal de salud, es decir, por ejemplo, médicos generales o estudiantes de medicina que a lo mejor no tienen mucho, no están muy empapados en este tema, pues para que también lo piensen y sepan que eventualmente pueden detectar o diagnosticar uno de esos casos y mandarlo de manera oportuna. A final de cuentas, Tello, el cáncer es una enfermedad social. Entonces, no afecta nada más al niño, ¿no? Afecta a la mamá, afecta al papá, afecta a los hermanos que los descuidan un poco más, afecta a los abuelos. Entonces no es nada más como un paciente más o un número más, como lo decías hace ratito, y tienes toda la razón. En realidad es todo lo que está alrededor que quizá a veces no lo vemos, ¿no? Toda la parte de abajo del iceberg, digamos. Sí, claro, que justamente por ahí va, voy a llegar un poquito a eso. Antes, por ejemplo, ¿cómo hago para, o sea, no sé si es una pregunta como válida, pero una, primero, ¿cómo es este protocolo, no sé si decirlo, para poder empezar a tener o ser más humanos en relación al conocimiento del cáncer? ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué pasa si yo conozco, de repente, si yo llego a conocer a un niño que tiene cáncer? ¿Cuál tendría que ser un poco la cuestión para ser más empáticos sin caer en esta cuestión de, ay, pobrecito, me explicó, o sea, sino, ¿cómo hago para en lugar de sentir, o sea, de decir, ay, pues pobrecito, sino pues más bien como ayudarlo, ¿no? Y también, no sé, es como estas, luego hay comediantes que luego dicen, ¿no? Se sienten muy mal y de repente alguien te dicen, ay, pues es que deberías de estar más contento, ¿no? Y dices, oh, güey, pues no se me había ocurrido, ¿no? Pues es que deberías de tener menos cáncer, ¿no? Pues, sí, Claro. pues ahora que me lo dices, mira, lo voy a intentar, ¿no? Pero no se trata de eso, ¿no? Se trata de un poco más bien de ser empáticos, pero de una manera, pues, no solamente, tal vez más humana, no sé. Sí, la verdad es que es una muy buena pregunta. Me queda bueno que lo preguntes esto. En realidad es difícil, ¿no? Y los pacientes en general, yo lo veo con mis pacientes adolescentes, por ejemplo, que ellos, pues, hay un poco más como esta cuestión, no es lo más parecido a un adulto, porque ya hay como un diálogo directamente con ellos y quieren saber ellos más cosas y obviamente investigan más cosas. Entonces, ellos son como el ejemplo perfecto, ¿no? O sea, en realidad a los pacientes no les gusta y no les sirve de nada que les digamos que les echen ganas, ¿no? O Exacto. sea, créeme que lo están haciendo lo mejor que pueden y están ahí en el hospital y esa es la mejor forma de darnos cuenta que le están echando ganas. La forma en la que yo he visto, digo, me toca a mí lidiar con pacientes desde que viven con lo mínimo indispensable, que no tienen trabajo, que no tienen que comer a veces, hasta pacientes de un estrato socioeconómico más alto, ¿no? Ujú. Entonces, creo aquí que lo que es muy importante es ver cómo podemos ayudar a la familia. Como dices tú, si conocemos a un paciente o a un caso, por ejemplo, de una familia cercana a nosotros, ver qué podemos hacer, ¿no? A lo mejor cosas tan tontas te podrían parecer como ayudarles a ir a hacer el súper por ellos, o ir a recoger al hermanito, o ayudarle a cuidar a lo mejor a los hermanos en lo que van a una consulta médica. Ese tipo de detalles, creo yo, que hacen totalmente la diferencia en nuestro apoyo y sin tener que estar ahí como acercándonos y a lo mejor llevando chocolates y decir, ojalá que se recuperen pronto, échenle muchas ganas otra vez, por favor. Claro. Sí, claro. Y por ejemplo, en ese sentido, no sé, pues seguramente tú con toda la experiencia que tienes, José, de repente los hombres tendemos a no saber cómo lidiar con este tipo de emociones, ¿no? De por sí, las emociones, digamos que tendemos a creer que no, que hay que ser hombres, ¿no? O sea, y creo que este tipo de construcción masculina, pues es momento de empezarlo, ¿no? Pero no sé, por ejemplo, desde tu punto de vista, con toda la experiencia que tienes, ¿cómo ves esta situación? ¿Qué podemos empezar a hacer para cambiar esta cosa? O tal vez no, o tal vez yo me equivoco y en realidad el hombre emocionalmente asume de una manera más, si quieres verlo responsable, las emociones que conllevan el de repente saber que uno de tus hijos tiene cáncer, ¿no? Sí, la verdad, sí, le decía a Andrea, creo que se llama Sí, la que sí, me sí. contactó, es un tema que nunca había tocado, o sea, que no me habían preguntado Mm. y se me hace muy interesante, la verdad, porque, pues digo, obviamente los años que llevo yo dedicándome a esto y todo lo que me he tocado de experiencia y eso,
pues de alguna forma como que se va ahí almacenando, ¿no? Pero no había tenido como la oportunidad de tocar ese tema. Es difícil, y más lo veo yo más un poco en los estratos socioeconómicos más bajos, todavía hay más ese Claro. tabú que dices, ¿no? De que el hombre no puede llorar, el hombre a veces ni siquiera tiene por qué estar ahí oyendo malas noticias, el hombre tiene que trabajar y la mamá es la que tiene que llevar al niño y quedarse con él en el hospital todas las noches, y es lo que más veo, en realidad, el gran porcentaje de los pacientes, eso es lo que sucede. Hay otro gran grupo también de papás muy apegados que o Ujú. acompañan a la mamá o van ellos a veces a llevar a los niños porque la mamá se quedó a cuidar a los demás, ¿no? Y la verdad es que me encanta ver eso, o sea, ver al papá que se sabe los medicamentos de memoria o que tiene ahí como anotado todas las notas, las indicaciones que uno le da, las apunta. Todo eso también es muy padre verlo porque pues creo yo que eso es lo que deberíamos de ver siempre, ¿no? Que la mamá y el papá son exactamente igual de responsables los dos y sin importar quién sea el que vaya, pues tiene que tomar toda la información en ese aspecto. Me ha tocado de todo, me ha tocado ver papás que, claro, que se derrumban con las malas noticias y que lloran. Debe ser incómodo, obviamente, para ellos, pero también papás Claro. difíciles, ¿no? Que es complicado, que no quieren llorar, que no quieren tomar decisiones, que quieren que todo ese peso de esa responsabilidad caiga sobre la mamá y su mecanismo de defensa es como enojarse o como irse o ponerse agresivos. En realidad, cada caso es diferente, pero bueno, a nosotros nos ayuda mucho porque desde que conocemos a los niños, pues pedimos como que poder conocer a los, en realidad, tanto a la mamá como al papá o quien sea el cuidador, ¿no? Hay veces que no hay, hay historias en las que no hay papá y a lo Claro. mejor es el abuelo el que está ahí como ayudando a la mamá o el hermano o la hermana, no importa, el chiste es que ahí nos damos cuenta de la mayoría del entorno familiar y eso nos ayuda mucho para cuando llegan los momentos difíciles, en los casos que así llega a pasar, pues más o menos saber quién es, a quién hay que dirigirnos un poco más, con quién tener un poco más de tacto, ese tipo de detalles los tratamos de ver. Y en cuanto a lo que dices, ¿qué se puede hacer al respecto? La verdad es que es bien difícil, ¿no? Es una cuestión cultural y así como muchos de los problemas que tenemos en nuestro país de diferentes ámbitos, creo que esto es muy, muy difícil de lidiar y obviamente no es algo que se puede hacer de la noche a la mañana, ¿no? Digo, creo yo que ahorita comparado con hace 50 años, estamos mucho mejor, ¿no? Ya es un poco más normal, o si uno ve a un papá llorando porque su hijo se murió, pues creo que perfectamente lo entiende cualquier persona, ¿no? Y eso ya hace que la gente pueda como liberarse un poco más. Sí, claro. Y a todos los papás que de repente nos escuchen, que tengan una situación de esto, pues la verdad es que creo yo que es como suceden muchas cosas, ¿no? Estos, de repente encontrar estos grupos de apoyo, a tus propios amigos, a tu propia familia, en los cuales puedes como, pues descargar este cúmulo de emociones, porque bien, como tú bien lo dices, ¿no? De repente pueden llevarse hacia una situación inclusive de violencia y demás por no saber cómo lidiar con esto. ¿No? Pero creo que ahí, por ejemplo, en este caso, inclusive hasta contigo, ¿no? Como doctor, creo que podrían tal vez a mí me sirve, no sé a los demás, pero a veces el preguntar, el saber contra qué estoy lidiando, me ayuda a entender un poco más el panorama, ¿no? En el caso de un cáncer, yo, como puedes ver, de repente parto mucho, insisto, de muchas cosas que yo no sé, pero si, ojalá nunca sucede esto, pero si un día me llega a pasar, pues mi forma de verlo sería como informarme todo lo que pueda, ¿no? Porque Claro. como bien dices, y lo cual me llevaba a mi siguiente pregunta. ¿Cómo yo detecto, cómo hago yo para detectar de forma temprana una situación de posible o de un cáncer en etapa inicial en un niño o en mi hijo, o independientemente de la edad, ¿no? Puede ser muy, muy pequeño, tal vez un adolescente, pero ¿cómo hago para saber que ese es como un foquito rojo de, ok, hay que ir al doctor? Sí, aquí lo que hacemos mucho, bueno, en lo que te menciono que hay de capacitaciones y eso a mí me gusta mucho Ujú. decirles que aquí lo que es clave y lo que salva vidas es la relación que hay y la cercanía con el pediatra. Sí, o sea, desde que el bebé nace sabemos, digo, la gran mayoría Ah, lo sabe que tiene que llevar a su recién nacido en los primeros días a que lo revisen y después de manera mensual durante el primer año para pesarlo, medirlo, resolver dudas, a lo mejor educar un poquito a los familiares, sobre todo cuando es el primer bebé y ujú. muchas veces el médico puede ver algo anormal en la consulta que pueda meritar que sea valorado por un especialista en cáncer en este caso. Otras de las veces, claro que son cosas que uno detecta en casa, por ejemplo, cuando el abdomen empieza a crecer por un tumor abdominal, sucede mucho, ¿no? Me pasa a veces que las mamás lo llevan a consultar porque pues le está creciendo la barriga al niño y ellos se dan cuenta que le tocan algo como duro ahí. Entonces ese es un ejemplo de algo que pueden detectar en casa. Por ejemplo, las bolitas que aparecen en el cuello, los ganglios, que son muy comunes,
en algunos casos empiezan una bolita en especial o más a crecer de una manera un poco más acelerada o mayor de lo normal. Y entonces esos son casos que sí tienen que valorarse inmediatamente por un médico y ya el pediatra con la experiencia sabrá si requiere algo más o a lo mejor puede tratarlo sin tener una sospecha alta de cáncer, ¿no? Y hay otros síntomas también un poco más evidentes, por ejemplo, pues que ya todo el mundo conoce, ¿no? Como los sangrados de manera rutinaria, a lo mejor el niño que todo el día está sangrando de la nariz o al cepillarse los dientes, que empieza con moretones en el cuerpo sin haberse pegado ni nada. Entonces esos son datos un poco más, pues aparatosos que generalmente hacen que los papás corran con el médico inmediatamente, ¿no? A veces cuando como adultos nos pasa algo, nos podemos esperar algunos días o semanas, pero con los niños cuando algo así pasa, casi siempre los llevan inmediatamente a valoración. Algo triste también es, hay que aceptarlo, muchas veces cuando nos llega un paciente también ya lo han visto 2 o 3 médicos, no siempre especialistas en niños, y pues desafortunadamente a lo mejor es gente que no ha estado en contacto con el cáncer o a lo mejor no ha estudiado de cáncer infantil un poco, y eso hace que también se pueda retrasar el diagnóstico, ¿no? Pensando que a lo mejor puedan tener alguna otra causa que explique sus síntomas y por eso a veces hasta semanas después llegan ya un poco más graves cuando llegan con nosotros. Entonces, por ejemplo, José, ahorita que mencionabas esto de los, o sea, las bolitas que son anormales, un crecimiento anormal ahí en el estómago, esos son signos como muy evidentes, ¿no? Es decir, esos son, inclusive, pues sí, es como fácil identificarlos, ¿no? Si yo veo que de repente a mi niña una bolita en el cuello le crece o visiblemente se nota, pues lógicamente, pues vas, ¿no? Uh Pero, por -huh. ejemplo, esto que ahorita mencionaste, hay como síntomas que son como más silenciosos, vamos a llamarlo, no sé, como por ejemplo un sangrado, que de repente, no sé, mi niño tiene determinada edad y tiene un sangrado o una vez a la semana o 2 veces a la semana o una vez al mes. No sé si eso tenga que ver con una como, con una frecuencia o simplemente es decir, no es normal que a un niño de 3 años o a un niño de 14 o de 15 o de 8, lo que sea, de repente tenga como un sangrado en la nariz o en la boca, o no sé si sea como oídos o algo así, lo cual sea un indicador de que hay que ir con un especialista. Sí, justamente es a lo que me refiero de tener un buen pediatra, digamos, de confianza, que conozca al niño sobre todo. Ok. Eso es muy importante porque a lo mejor tú puedes decir, es que a mi hijo cada semana, 2 veces a la semana le sale sangre de la nariz y puede ser algo totalmente, pues no normal, pero algo benigno, ¿no? Por ejemplo, rinitis alérgica o a lo mejor un poco ahí de fragilidad en las venitas, en las arterias de la nariz, Ujú. etcétera. Varias explicaciones antes que Ok. pensar en cáncer. Pero esto es precisamente la función de su médico, ¿no? Del pediatra, de saber revisarlo, si encuentra algún dato ahí de alarma, a lo mejor solicitarle algún estudio. Y bueno, si se descarta que sea algo grave y al niño sigue después con sangrado nasal con la misma frecuencia, pues no es algo de preocuparnos, ¿no? Pero a eso me refiero entonces, con que los médicos pueden darse cuenta de una manera mucho más rápida o tener una sospecha más alta que incluso los papás de cuándo referir a esos pacientes con un especialista en este tipo de enfermedades. Y esa sería una forma ahí como de detección temprana, ¿no? Sí, totalmente. Por ejemplo, una vez que ustedes detectan, o que en este caso tú detectas que hay una posibilidad o un cáncer ya formado, o más bien un cáncer, pero no, posibilidades no es como que se detecte, ¿o sí? No, sí, exactamente, tienes razón. O sea, más bien es generalmente cuando hay la sospecha, a mí me envían a un paciente, ¿no? Para que lo Ajá. valore yo. La gran mayoría de las veces, afortunadamente, cuando me llega un paciente para descartar cáncer, muchas de las veces no resulta ser cáncer y es otra cosa, ¿no? Que tiene que tratar Ok. algún otro especialista. Entonces, a lo mejor de 10 pacientes que me mandan, uno tiene cáncer, ¿no? Entonces, pues es mi trabajo detectar cuál es ese paciente para evitar que siga desarrollándose y que podamos intentar el tratamiento y curarlo a tiempo. Por ejemplo, José, ¿qué tan, ahorita con lo que comentábamos, ¿no? Ya llevando un poco el tema hacia lo que sucede en las familias, em, ¿cuál es la situación como más común que ves cuando sucede esto en un núcleo familiar, vamos a decirlo? Este, ¿cuáles son como todas estas complicaciones emocionales, sociales que suceden? Pues mira, Y, empieza, la verdad, y perdón, perdón. perdón, y económicas, ¿no? Porque no sé, ignoro, otra vez, ignoro completamente qué tan complicado sea tener un niño con cáncer en un país como México. Claro, bueno, quisiera contestar primero lo último. Sí. En realidad no es difícil. Todos los niños
con cáncer tienen derecho a tratamiento gratuito, independientemente Ok. del área en la que se encuentren y en lo que trabajen sus papás, ya sea vía Seguro Social, vía ISSSTE, vía Sedena, Defensa Nacional, Ujú. y los que no tienen ninguna seguridad de esas, vía la Secretaría de Salud. Entonces, hasta la fecha, ahorita, bueno, últimamente hay algunos cambios, ha habido problemas con los medicamentos, pero pues bueno, todos los años previos el tratamiento estaba garantizado para ellos. Entonces, Ok. ya no debe ser una justificación para que los niños mueran de cáncer de que no recibieron tratamiento. Ok. Habrá Perfecto. algunos que decidan tratarse por el medio privado si tienen seguro de gastos médicos. Claro que se necesita seguro de gastos médicos porque son gastos exorbitantes de cientos de miles de pesos. Entonces, pues no cualquiera puede llevarlos, ¿no? No sé si existe una respuesta para esto, pero ¿cuánto cuesta un medicamento? No, no hablemos de un tratamiento completo, sino, no sé si son, las quimioterapias son como unas bolsitas, ¿no? Sí, So- por ejemplo, depende, un medicamento, una bolsita, una ámpula puede costar 2,000 pesos, 3,000 pesos, en realidad no suena mucho, pero cuando sumas todas las aplicaciones, a veces de 3 años que dura el tratamiento, hospitalizaciones, si se coloca algún catéter, alguna cirugía, complicaciones, sangre, plaquetas, transfusiones, vas sumando, generalmente son arriba de 500,000 pesos de puros gastos de tratamiento. no, pues sí es muchísimo. Pero bueno, afortunadamente dices que en México está garantizado el tratamiento para niños cuando están pasando por un proceso de cáncer. Un diagnóstico de cáncer, así es. Obviamente es muy heterogéneo, ¿no? No en todo el país tienen todos los tratados, los medicamentos. Desafortunadamente hay estados en los que se las ven muy negras en este aspecto, pero bueno, los colegas hacen lo que pueden con lo que hay, Claro. ¿no? Entonces, ese sí sería como algo en lo que se podría trabajar y el objetivo de que sea en realidad justo, ¿no? Y uniforme para los 32 estados de nuestro país, que todos tengan acceso a todo. Ok, Y perfecto. bueno, Y volviendo a la otra pregunta, la primera gracias. pregunta, desde el diagnóstico empieza esto, ¿no? De realidad desde que el niño, quizá un paso antes me iría, desde que el niño ya visitó 2 médicos y a lo mejor sigue con fiebre o tiene moretones y todavía no le han hecho estudios, desde ahí ya como que los papás saben que algo no anda bien, ¿no? Que no es como una enfermedad de las que ha tenido su hijo o una gripa o una diarrea que a lo mejor ya saben cómo es y que en 7, 10 días se resuelve. Ujú. Desde ahí creo yo que empieza un poco el estrés. Después sigue cuando los mandan con nosotros, ¿no? O sea, cuando a unos papás le dan la noticia que van a ir con un oncólogo, creo que desde ahí también como que se les empieza medio a derrumbar el mundo, ¿no? Independientemente de si resulta ser o no ser, pero todo eso es como un proceso, pues que se la avientan solos. La verdad es que la mayoría de las familias no es como que buscan un psicólogo en ese momento porque están pues investigando a ver qué tienen que hacer y qué es lo que tiene su hijo y pues no queda otra más que buscarlo, ¿no? Y ver la forma adecuada para diagnosticarlo. Después, una vez que se confirma el diagnóstico y se les da la noticia de que su hijo tiene un tipo de cáncer, pues claro que es algo bien difícil, pero la gran mayoría de las veces ya como que lo traen en la mente, ¿sabes? O sea, ya es como que ya lo están pensando, saben, ya se les dijo previamente que se había tomado una muestra, una biopsia, un estudio, que puede ser cáncer. Entonces, cuando se les da la noticia, sí es difícil, pero la gran mayoría de las veces ya es algo que también nosotros tratamos como de irlo preparando un poco el terreno, ¿no? Sobre todo cuando es algo muy evidente, no podemos estar 100% seguros hasta no tener los resultados, pero pues sabemos por el tiempo que llevamos aquí cuando un caso es prácticamente un hecho, ¿no? Claro. Ahí es cuando nosotros podemos intervenir y tratamos de echar mano de las psicólogas, por ejemplo, que están con nosotros en el área de oncología, para acompañarlos en el diagnóstico y en el inicio de tratamiento, porque esto es muy importante también hacerlo, ya que asegura el apego, ¿no? Antes, hace muchos años, el abandono de tratamiento era inmenso, hasta la tercera parte de los pacientes por alguna cuestión dejaban de ir al hospital. Ok. Ahorita el abandono es cerca del 2%, la verdad es que es en situaciones muy, muy especiales y no es algo común. Y desde ahí, pues bueno, de ahí en adelante tratamos ahí de acompañar a los familiares en todo esto, ¿no? Al principio les cuesta mucho trabajo la adaptación, obviamente, porque les cambia la vida por completo. Aunque el tratamiento sea gratuito, pues la gente que recibimos es de varias partes del estado, ¿no? Entonces, incluso a veces de otros estados, el desplazamiento, el estar comiendo, el hospedaje, claro que todo eso cuesta y eso no viene incluido en el costo de lo que se les cubre a los niños, ¿verdad? Claro. Y pues bueno, todo esto va siendo difícil, digo, en el mejor de los casos se acostumbran, termina el niño el tratamiento, se puede curar y pueden de alguna forma regresar a su vida que tenían antes, pero bueno, yo trato mucho de darles el enfoque de que no,
no lo vean como que su vida se pone en pausa y que en 3 años que terminen hay que volver a regresar, ¿no? Sino tienen los niños que hacer su vida lo más normal posible. En algún momento del tratamiento pueden regresar a la escuela incluso, pueden seguir jugando, pueden seguir haciendo muchas de las cosas que ellos deberían de estar haciendo. Y para eso nos ayuda mucho el equipo de psicología. Cuando las cosas no salen bien y empiezan a complicarse, ya sea porque la enfermedad no responda o porque responda parcialmente y después regrese, ahí es cuando empieza un poco más como el estrés, ¿no? De decir, suele, las cosas no van bien, los familiares claro que se agobian y pues bueno, son noticias bien difíciles de dar también, cuando las cosas no van por buen rumbo pues lo más seguro es que el desenlace sea malo para el niño. Cuando un niño se logra curar, o sea, cuando logran curar a un niño de cáncer, ¿qué tan probable es el que vuelva a surgir o depende del tipo de cáncer? Sí, esa es una excelente pregunta. Depende del tipo de cáncer y qué tan avanzado estuvo al diagnóstico o al Ok, inicio. En el caso de la leucemia, por ejemplo, una leucemia que, digamos, termina tratamiento, porque no le llamamos curación. Decimos que termina el tratamiento tratamiento, ok. y durante 5 años lo vamos a estar vigilando. Es una fase de vigilancia, se llama, donde tomamos estudios eventualmente, donde lo estamos revisando con visitas periódicas, porque el riesgo de que regrese es alto, es alrededor de un 15 a un 20%. Y Ok. generalmente cuando regresa es una recaída y el pronóstico suele ser peor que la primera vez, ya que pues el niño ya recibió quimioterapia, ya hay un poco más de resistencia a los medicamentos por parte de la leucemia, entonces ya hay que a veces echar mano de otras alternativas, ¿no? Por ejemplo, como el trasplante de médula ósea. Ok. Esto, por ejemplo, del trasplante de médula ósea, a mí nunca o sea, pues vaya, yo no he conocido ningún caso cercano a mí, cercano o lejano a mí, pero no me ha tocado. Pero he visto de repente que en algunas películas y demás, toda esta situación es como súper complicada, hacer un trasplante de médula ósea, porque creo que tiene que haber como compatibilidad y cosas así. ¿Es correcto? ¿O es algo Sí, que tal vez se ve en las películas y no, y en realidad es algo como más común de lo que pensamos? mira, el procedimiento es lo más sencillo que te puedas imaginar en el aspecto técnico, es como una Ujú. transfusión, ¿sí? Como si Ok, te colgaran una bolsita de sangre, te canalizan una vena y te pasan las células. Suena muy sencillo, pero en realidad es todo una inmensa de procesos y de maquinaria y de pruebas y obviamente también el puro trasplante a veces puede costar 1 millón de pesos o más. O sea, en realidad ok. son muchas cosas inaccesibles obviamente para la gran mayoría de la población que no cuenta con algún seguro o seguridad social. Ujú. Y sí, tiene mucho que ver lo que dices, la compatibilidad, ¿sí? Generalmente la principal o el principal candidato para una donación de este tipo de células madre es un hermano directo. Y en segundo lugar pudiera ser alguno de los papás. Y Entonces, cómo, perdón, sí, perdón, adelante, esto adelante. solamente se hace en algunos centros del país, no se hace en todos los hospitales. Hay algunos pocos hospitales, institutos nacionales y algunos hospitales grandes regionales que tienen lo necesario y los especialistas y los recursos humanos para poder realizar este tipo de procedimientos. Justo te iba a preguntar eso, es decir, por ejemplo, ahorita mencionabas que hay mucha gente que de repente es foránea de otros estados o de otras ciudades y de repente pues es el moverse. Para un centro que atiende, por ejemplo, en el estado, no sé en el estado de Guanajuato cuántos haya, pero justamente iba a preguntarte esto, ¿cuántos lugares en el país realizan este tipo de procedimientos? Sí, y o sea, de por sí eso es difícil. Ahora imagínate que realicen ese tipo de procedimientos en niños. O sea, todavía lo hace un poco mucho, porque no es lo mismo, ¿no? No es como Claro, decir, bueno, nada más usamos catéteres más chiquitos o usamos dosis más pequeñas de medicamentos. No, la ajá. pediatría en realidad es otra parte de la medicina totalmente diferente, ¿no? Entonces, en realidad son pocos centros, probablemente haya 20, quizá, estoy, la verdad, aproximando bastante, puede ser Ajá, que sí, haya un sí. poco más. En todo el país, los más importantes, por ejemplo, el Instituto Nacional de Pediatría, el Hospital Infantil de México, el ITO, Ok. el que está en Querétaro, el oncológico, que cada Ah, año claro. solicita donaciones o aportaciones, también tiene un centro de trasplante, entre muchos otros, ¿no? El Civil de Guadalajara, el Hospital Universitario en Monterrey, etcétera. Pero sí son como están colocados en áreas específicas de la República Mexicana y a lo que me imagino que es a lo que te referías de la gente que es de fuera, tiene que dejar todo e irse, ¿sí? Y las fundaciones a veces les ayudan con albergues, con hospedaje, etcétera. Es algo muy complicado que no, además de que no todos los niños lo necesitan, de los que lo necesitan, no todos terminan siendo candidatos por muchas de estas cuestiones, a veces sociales también. Ahorita mencionaste algo que me llamó la atención.
por ejemplo, el Instituto de Querétaro, el oncológico, recibe donaciones, o sea, si recibe donaciones de médula ósea. No, recibe donaciones, aportaciones económicas, es decir, Ah, ok. por ejemplo, el ITO, digo, cada que hacen sus campañas, ellos, Ajá. mucho de sus ingresos o de lo que ellos reciben es de, pues, de aportaciones, ¿no? De la gente que dona al Teletón, como cada año. Esto, por ejemplo, esto de la donación, aquí no aplica como cuando es como que eres donante de órganos. Sí hay donaciones altruistas. Ahorita ya tiene pocos años que hay algunas empresas aquí en México que se dedican a eso. La más conocida se llama Be The Match. Ajá. Si quieres, más adelante les paso el hashtag para que lo sigan. Es una forma de, ellos lo ponen, hacen una campañas muy padres donde te lo venden como pues, ser superhéroe, ¿no? Al final de cuentas vas a donar médula ósea, te hacen Claro. una prueba primero de la saliva, de la parte de adentro del cachete, y si resulta que eres compatible con un niño que tiene leucemia en alguna parte del mundo, te hablan y te preguntan que si estás dispuesto a donar médula ósea. Y entonces, pues ellos hacen como toda la logística para que puedas ir tú pues a que te extraigan la médula ósea y puedas ayudar a que el niño se pueda curar. Oye, José, y eso, por ejemplo, eso de donar médula ósea es una situación como donar sangre, o aquí hay otro, o el procedimiento es como una intervención, o cómo funciona. Mira, para la forma en la que obtienen las células madre, antes se llama trasplante de médula ósea porque antes siempre se hacía de la médula ósea. Tenían que, pues tiene uno que puncionar o picar el hueso en la cadera casi siempre, Ajá. digamos, absorbiendo toda la médula ósea que hay ahí o la sangre. Y sí, es como dice, sale sangre en realidad. Y Ok. se almacena en una bolsa, se refrigera, se mantiene, se conserva, digamos, y después se infunde en el paciente cuando es necesario. Ya en los últimos años se puede hacer este tipo de donaciones de sangre, de sangre periférica, es decir, así como cuando uno va a donar sangre o plaquetas a algún conocido, Ok. se canalizan, a veces te ponen un medicamento para estimular la producción de células madre, es decir, que en tu cuerpo tengas más de las normales, y entonces te sacan sangre y de esa sangre separan las células madre y esas son las que van a donar al receptor. Entonces va a depender mucho de lo que los médicos crean que es lo mejor. Se sigue haciendo de médula ósea definitivamente también. Muchas veces es de sangre y otro medio o una tercera opción es de cordón umbilical de algún donador, por ejemplo. En ese caso, por ejemplo, el cordón umbilical, ¿cómo funciona esa situación? Generalmente cuando uno nace, lo ideal es que, bueno, cuando uno va a tener un hijo, lo ideal es que Ajá. ese cordón lo puedas donar, o sea, ya como en un mundo ideal que todo el mundo pudiera donar su cordón para que se almacenaran en un banco que los guarde y cuando alguien resulte compatible, pues pueda usar ese cordón, ¿sí? En realidad es un poco, hay mucho como esa creencia de que uno nace mi hijo y guardo su cordón porque lo va a necesitar más adelante. En realidad las probabilidades son astronómicas, ¿sí? Generalmente si su problema es una leucemia, por ejemplo, porque su alteración estaba en su sangre genética, pues obviamente la sangre que está en el cordón puede ser que también lo tenga, ¿no? Entonces de poco le va a servir en realidad. Y del Entonces cordón, sería mejor perdón, la donación altruista, digamos. y del cordón umbilical, ¿se replican estas células? O sea, sí, porque Sí, se manda como a congelar, ¿no? Supongo. claro, se congela y cuando se va a requerir se descongela y se toma la sangre que quedó ahí adentro, que es son sangre rica en células madre. Ah, ok. Sin Pero eso es por... embargo, una Ajá. desventaja es que la dosis es muy pequeñita, por lo que te podrás Ajá, imaginar. eso No es lo sí, mismo claro. que si te sacan sangre, ¿no? O que si te toman médula ósea. A veces, Claro, con claro. niños muy grandes que necesitan células madre, a veces un cordón no es suficiente. Y por ejemplo, en ese sentido, ¿nosotros como adultos podemos donar para eso? ¿O es como realmente la parte de la compatibilidad sí tiene que ser como muy cercana a las edades o algo así? No, para nada, claro que se puede donar. De hecho, tienen ellos su rango de edad casi es como el para donar sangre. Ok. Y más o menos, o sea, puede ser, algunos dicen que hay uno en cada millón, pues, somos compatibles, o hasta de uno en cada 6 millones de habitantes en el mundo somos compatibles, ¿no? Puede ser que tu DNA o tu compatibilidad sea con, no sé, una chica de 15 años en Alemania, por ejemplo. Entonces, para Ujú. esto es lo mejor tener un banco mundial para que en cuanto alguien requiere células madre, puedas rápido tomar una muestra y ver en qué parte del mundo hay ese tipo de donador potencial, digamos, para preguntarle si quiere donar, ¿no? Wow, sí. Está increíble. Yo no sabía que existía como esta parte de donar. Yo soy alguien que está muy a favor de la parte de la donación. Creo que salvar una vida, debe de ser algo increíble. Y si nosotros podemos hacerlo, pues qué mejor, ¿no?
Sí, tuve un caso, hablando de esto del trasplante, una niña, por Ajá. ejemplo, 10 meses se diagnosticó de leucemia, una paciente nuestra. La tratamos con quimioterapia, la enfermedad fue un poco resistente y se requirió el trasplante. Y solo, ella tenía 10 meses, solo tenía un hermanito de 4 años de edad. Y Ujú, pues se habló con los papás, se habló con los especialistas en el trasplante en médula ósea, que en este caso fue en la Ciudad de México, y pues se les ofreció la posibilidad de ver si el hermanito de 4 años podía ser donador, ¿no? Si era compatible. Se hicieron las pruebas y pues afortunadamente o desafortunadamente, como lo quieras ver, resultó que sí eran compatibles. Entonces, pues se les dijo a los papás que estaba esa opción, que obviamente pues no era obligatorio. Digo, si ellos decidían no someter a su hermanito a los estudios, a las pruebas, a las tomas de muestra, etcétera, y a la toma de médula, era decisión libre de ellos y decidieron hacerlo. Obviamente, pues al niño hubo que hospitalizarlo, era un niño sano, hubo que hospitalizarlo, hacerle algunas pruebas, después sacarle la médula ósea. Obviamente todo esto se hace bajo sedación y todo para que no haya ujú. pues dolor. Pero bueno, ahí entra mucho el conflicto ético, ¿no? Hay películas incluso al respecto de eso, de Sí, claro. si vale la pena en realidad hacerlo o si es justo para el hermanito. Sí, porque tiene, o sea, vaya, no es, o sea, tiene 4 años, no es como que sea muy consciente. Digo, a lo mejor si tuviera 15, 16, dices, bueno, yo sé que esto le puede salvar la vida a mi hermano y seguramente lo haces, ¿no? Claro. Eh, pero también está o no, o es decir, o sea, yo, ¿por qué tengo que exponer mi vida para hacer eso? Sí, sí debe ser súper Claro, complicado, y es ¿no? como decirle a un niño de 4 años, oye, pues vamos a ayudar a tu hermana, pero pues te tienen que picar y te tienen que hospitalizar y vas a tener dolor y todo. Híjole, la verdad es que es una edad en la que, pues obviamente no pueden tomar decisiones como las tomaría Bueno, un claro. adolescente, como dices tú, ¿no? Entonces, pues bueno, esas decisiones tienen que tomar los papás, se hizo, y la niña ahorita tiene 2 años ya en remisión, o sea, en vigilancia, y pues hasta ahorita está perfectamente bien. Entonces es una historia de éxito, pero también hay muchas historias tristes. Y el niño igual, o sea, es decir, cuando, a ver, porque hay algo que tal vez yo estoy como sacando un poco de, mi cabeza más bien está entendiendo tal vez mal. Cuando dices trasplante de médula ósea, ¿te refieres a que le sacan sangre o a que le sacan un pedazo de médula? Que es Le o sea, sacan, la médula ósea es como sangre también, entonces también es como ah, ok, sacarle ok, ok. sangre, nada más que en lugar de las venas, te la sacas de adentro del hueso. O sea, es decir, ahí hay una como intervención. Sí, pues hay que dormirlo, anestesiarlo obviamente, y se usa Ujú, una aguja especial para entrar dentro del hueso, que obviamente es muy, muy duro, muy rígido, ujú. y aspiramos y con esa aspiración sale mucha sangre, o sea, es como si tuviéramos sangre adentro de los huesos, nada más que esa sangre ahí se llama médula ósea. Ah, ok, ok, Y ok. obviamente como el niño está sano, pues le sacas la médula ósea y vuelve a generar su propia médula ósea, ¿no? No le pasa absolutamente nada en ese aspecto, no se queda como con deficiencia ni nada. Ah, ok, ok, ok. No es como en los Pero, riñones, ¿no? Que donas un riñón y te quedas con uno ya nada más. ajá, eso justo eso era lo que, o sea, yo, porque Sí. tal vez yo estaba pensando que la médula era como le voy a donar un pedazo de hueso a Ah, alguien. no, no, no. Sí, la médula ósea nos referimos a la sangre que está dentro de los huesos. Ah, ok, perfecto. Y entonces, bueno, en este caso que me platicas, ya los dos niños están sanos y están, aunque la niña está en observación, va bien. Claro. Sí, la niña sigue en vigilancia, pero bueno, los niños están bien, ¿no? Y si lo logra salir adelante, o bueno, aunque no logra salir adelante y regresar a la enfermedad, pues creo que es algo que el hermanito puede contar cuando sea grande, ¿no? Que salvó a su hermana de que falleciera por el cáncer. Wow. ¿Y cómo haces bueno, no sé si les toca a ustedes o les toca como a los papás, como, como preguntarle al chavito, ah, ok, 4 años tal vez los papás decidan, ¿no? Vaya, o sea, igual y yo creo que sí le dicen como, oye, pues necesitamos tu ayuda para salvar a tu hermano. Tal vez eso sea cuando están más chiquitos, pero ¿qué pasa cuando ya estamos hablando de niños un poco más grandes? Si hablamos de 10, no sé, 12 años, 15 años, este, ¿les corresponde a ustedes como médicos decirle al hermano o eso ya es una cuestión familiar? Mira, fíjate que eso, afortunadamente, eso de esta cuestión del trasplante o este ejemplo que te puse es uno en Ujú. 100 casos, no es algo común. Es Ah, ok. decir, a lo mejor nos puede pasar una vez al año, cada 2, 3 años, entonces no es tan frecuente y muchas veces ya toda esta cuestión ya del trasplante en sí la ven los especialistas en esto, ¿no? Todavía hay médicos, tanto oncólogos como hematólogos, que después se Ujú. especializan aún más en trasplante y solamente se dedican a hacer trasplantes. Entonces, esa es ya una función que les toca a ellos. Pero ahorita que tocaste ese tema, algo que me pasa mucho con ese grupo de población es cuando los niños ya no quieren tratamiento y el niño tiene 12, 13 años y los papás, claro que quieren tratamiento y ellos ya no quieren ir al hospital. Ah, es un conflicto, ahí sí, porque
pues obviamente a un niño de 10 meses, pues no le pueden preguntar mucho a los papás, ¿no? O Sí, lo por agarran y se lo supuesto. llevan al hospital y lo amarran ahí, lo hacen taquito con la sábana en lo que lo tienen que tomar muestras, etcétera. Hay muchas formas de hacerlo. Ujú. Pero con los adolescentes, pues no, ¿no? O sea, un chavo de 16 años con 80 kilos, pues va a ser muy difícil que lo podamos obligar a tomarle una muestra o a ponerle quimioterapia, ¿sí? Entonces, Sí, claro. yo con los adolescentes trato mucho de dirigirme a ellos, ¿sí? De darles su lugar, aunque esté la mamá o el papá ahí al lado, sí oír mucho y siempre trato con los papás de decirles que hay que tomar en cuenta la opinión de ellos. Cuando las cosas van bien y el tratamiento va bien, está respondiendo y el niño tiene amplias posibilidades de curarse, sí, sí insisto mucho, demasiado, en que el niño siga ahí y nos apoyamos con psicología y que los papás, pues en la medida de lo posible, medio lo obliguen o lo terapien un poco en la casa también. Ujú. Pero en los niños que sabemos que las cosas no van bien y que no está funcionando el tratamiento, que las posibilidades de fracasar en cuanto a la curación, me refiero, son altas, yo sí trato mucho de darles su lugar y entenderlos, ¿no? O sea, a veces los niños nos lo dicen, ¿sabes? Sé que las cosas no van bien, sé que no me voy a curar, pero ya no quiero venir al hospital. O sea, en realidad, si me quedan unas semanas o unos meses de vida, prefiero estar en mi casa. Y eso para mí es súper sagrado y trato de respetarlo siempre que se pueda con ellos. Y es bien difícil hacer entender a los papás, ¿no? A veces ahí estamos el paciente y yo como médico nos unimos para tratar de convencer a los papás de que hagan su voluntad y que lo dejen irse a su casa. Eso debe de ser súper complicado, ¿no? O sea, es Sí, es decir, mucho más difícil que dar un diagnóstico de claro. primera, ¿no? A mí es lo que más me dificulta y lo que menos quiero ver. O sea, cada que me toca algo así o un caso de esos, sí, como que me pesa mucho. Claro, debe de ser súper complicado. Y José, por ejemplo, en ese caso, porque además, corrígeme si me equivoco, pero por ejemplo, en México la eutanasia, por ejemplo, no está permitida legalmente, pues, o sea, y estoy hablando de un adulto mayor de 21 años, ¿no? Sí, Pues en un joven, un adolescente, pues esto es virtualmente imposible, ¿no? Es como que, ¿sabes qué? Porque, sabemos que estos procesos pueden llegar a ser pues de repente, o sea, hay cánceres que son muy agresivos y que tal vez, no, no quiero sonar como insensible, ¿no? Pero es como rápidos. Es decir, mm, no hay mucho tiempo en el cual se sufra o se batalle, pero de repente hay, supongo que hay algunos tipos de cáncer que son mucho más largos y que si para un adulto, ¿no? En algún momento yo ahorita me acuerdo, por ejemplo, de mi abuela que en algún momento esta parte del cáncer se le complicó y fue, de repente se complicó en un montón de cosas y fue una situación agobiante durante meses para la familia, ¿no? En el cual al final de repente dices, ok, ya pasó y prefiero que haya pasado porque ahora sé que está descansando, ¿no? claro. No sé si en los jóvenes suceda una situación así, en el cual de repente un proceso de cáncer sea tan largo que termina por agotar a una familia en muchos sentidos, emocionalmente sobre todo, y que bueno, económicamente también no debe ser sencillo. Pero en ese sentido ahí en México, o sea, de plano el adolescente, joven menor de edad, vamos a llamarlo, no puede decir, sabes que yo no quiero pasar esto, ¿cierto? Sí, obviamente lo de la eutanasia, ¿no? Definitivamente no es algo que se puede hacer Ajá, aquí en México, pero claro que está permitido por decisión propia no recibir tratamiento, ¿no? O si ok. se les dice a los papás que el pronóstico es muy malo y las posibilidades de muerte son altísimas y deciden no someter a su hijo a esos tratamientos, claro que está permitido. O sea, eso definitivamente se puede hacer. Incluso en las fases terminales o en digamos, en las últimas horas de vida, está permitido también dejar a los pacientes con sedación, se le llama paliativa, analgesia, lo más humano posible, ¿no? Para que cuando Ujú. sea que vaya a suceder esto no haya ningún síntoma como de ansiedad o de falta de aire o de dolor y sea pues, lo más tranquilo posible y en un cuarto pues, con sus papás o con su familia. Es algo que Ok. falta muchísimo trabajar aquí en México. No hay esa cultura como en otros países, como España, que nos llevan muchísima ventaja en ese aspecto, en los cuidados paliativos, porque no sé si sea una cuestión cultural, pero aquí de alguna u otra forma creo yo que obviamente nadie quiere llegar a esa etapa ni que algún familiar Por llegue, supuesto. pero cuando llega, creo yo que ese aferrarnos demasiado probablemente pueda venir de algo, de alguna cuestión como cultural o algo que vivimos, ¿sí? Es decir, a veces el mismo enfermo ya no quiere seguir adelante, ya quiere en verdad descansar, como dices, y no lo dejamos. Y yo muchas veces que he llegado a platicar con los papás, percibo esa como, es como un egoísmo, ¿sí? O sea, no tanto de que no se muera mi hijo, sino por lo que vaya a sentir, sino que voy a sentir yo cuando no tenga mi hijo. Es decir, es como esa parte de decir, lo que me preocupa es cómo me vaya a sentir yo sin él.
y en realidad no estoy pensando en que para él lo mejor quizá sea a partir de ya. Sí, que debe de ser súper difícil ese sentimiento, porque como padre, supongo que lidiar con, o creer, sí, pues lidiar, no sé si exista, si sea una cuestión real, pero sentir este sentimiento de culpa, ¿no? De decir, o sea, yo lo dejé, ¿no? Cuando en realidad tal vez sea todo lo contrario, es decir, pues ya no había mucho que hacer, tal vez yo lo estoy ayudando. Que esto que mencionas, no sé si sí sea, creo yo que sí, concuerdo mucho contigo que es una situación ideológica mexicana, tal vez, que de repente somos muy aprensivos con las cosas. Y creo que a veces sí habría que evaluar de forma muy consciente cuando se presentan estas situaciones, ¿no? Sí, aquí lo que es muy importante es la confianza que hay o la relación médico-paciente que se le conoce también. Eso Ok. es fundamental, ¿sí? O sea, si los papás confían ciegamente en nosotros, como muchas de las veces sucede, pues basta con que nosotros los orientemos y les digamos cómo están las cosas y casi, casi como sugerirles qué es lo mejor, pero al final de cuentas ellos también tienen que tomar esa decisión y eso a veces es suficiente para que los papás lo entiendan. Hay algunos casos que es más complicado, los casos que a mí a veces me molestan un poco, digo, Ajá. perdón que lo diga, pero pasa, es cuando el papá o algún familiar nunca estuvo ahí al pie del cañón en el tratamiento, no iba a lo mejor a las consultas, no estaba al pendiente, no tenía que ir a donar, no se quedaba ahí en las hospitalizaciones del niño dormido, a veces en el piso, con hambre, sin poder ir al baño. Y cuando las cosas se ponen feas y el niño ya está en sus últimos días, quieren estar ahí tomando decisiones y poniéndose agresivos y a veces un poco como retadores con el personal de salud. Eso Ujú. creo yo que no se vale, porque al final de cuentas, quien ha estado ahí todo el tiempo chutándose todas las complicaciones, creo yo que es quien merece por respeto la toma de decisiones y el poder estar con su paciente o con el niño en sus últimos, digamos, momentos de vida, ¿no? Entonces es algo que pasa, pues a veces con más frecuencia de la que quisiéramos, pero pues sí, la verdad es que es un tema bien difícil para todos los que están ahí alrededor y para el personal de salud que estamos también. Nosotros que aunque lo vemos relativamente frecuente, pues nunca nos acostumbramos a eso, ¿no? O sea, cada momento es único y pueden pasar cosas diferentes y obviamente las emociones y los sentimientos no son los mismos. Oye, si te ha tocado que esa situación de la decisión ha llegado a un tema legal. Fíjate que casi no, bueno, en lo personal no, yo llevo más o menos como 6 7 años en esto Ujú. y no es como una de las áreas más, digamos, demandadas o que haya alguna queja de los papás al respecto. Ok. Sí se llegan a molestar, llega a haber ira, sin embargo, digo, los que sabemos que es una fase del duelo, ¿no? A final de cuentas es una Claro. ira y, no, y casi siempre estoy seguro y nos damos cuenta, no es una ira hacia nosotros como personal de la salud, es como una ira en general. Ujú. No sé, a Dios a lo mejor o a la vida o porque les pasó esto, pero generalmente con el tiempo pasa y muchas de las veces nos toca que van después de que falleció su niño a agradecernos, ¿no? Y la verdad es que eso es, creo que demasiado, demasiado valor cuando llega a pasar, sí nos pega mucho en lo emocional, porque pues están reconociendo, ¿no? El trabajo que se hizo por ellos, solamente es cuestión de darles tiempo a veces de que, pues, en paz, obviamente es algo que nunca van a olvidar, no, nunca lo van a superar, pero Claro. sí aprenden de alguna u otra forma a vivir con eso pues la verdad es que esos casos son los que nos dan como energía, ¿no? Para seguir adelante. Pero sí, totalmente, llega a pasar muchas de las veces. Y la cuestión de las demandas o cosas legales no son tan comunes porque pues Perdón, siempre estamos me- ahí, ¿no? tal vez me refería un poco hacia si les ha tocado que en una toma de decisiones entre, no sé, entre padres o no sé, ellos hayan tenido que llegar a la cuestión legal de ver quién toma la decisión de algo. Ah, ok. No, la verdad es que no, ¿eh? O sea, Ok. generalmente la decisión la toman entre los dos. Ujú. A veces la mamá más, a veces el papá más, pero generalmente tratan de ellos a llegar a algún acuerdo, ¿no? Nunca ha requerido llegar a ese ámbito. Ok, ok. Pues sí, no debe de ser nada fácil, es un tema que de repente creo que suele ser muy complicado para cualquier familia a la que le pase esto. Y nosotros desde aquí, desde el Rock de Ser Papás, pues alentamos a la banda que esté pasando por esto, que no quiero decir como échele ganas y así, pero sin embargo estamos para lo que se ofrezca. De repente, si buscan, si en algún momento, José, ocupan de repente algún medio, tal vez nosotros somos un medio muy chiquito todavía,
pero si buscan como replicar alguna campaña acerca de este tema, nosotros estamos encantados de poder ayudar y de escuchar y de llevar esta información a quien mejor pues vaya, a quien mejor le sirva, ¿no? José, Sí, muchas muchas gracias por gracias. estar hoy en el programa. Ha sido un programa también súper educativo, y me quedo con un chorro de cosas que la verdad es que, insisto, tenía mucha ignorancia acerca de ellas y hoy nos has iluminado un poco más este tema. No, pues muchísimas gracias por estar aquí y por darme la oportunidad también de platicar este tema, ¿no? Que no es algo que comúnmente uno saque o uno platique. Sí, Pero no, pues para muchas gracias. nosotros, Gracias y también mucho éxito aquí en su canal. muchas gracias, José. Y de veras, lo que se ofrezca, cuando tengan este tipo de campañas o, pues ahora sí que nosotros aportar nuestro granito desde donde se pueda para buscar, pues combatir esto que la verdad es que creo que es un mal que aqueja al mundo y que ojalá no existiera, pero pues, lamentablemente ahí está. Entonces, pues nosotros ahora sí que le echamos ganas desde nuestra trinchera, pues para ayudar a la banda, ¿no? Inclusive por ahí, si algún papá está viendo esto y necesite platicar con alguien, pues ahí están nuestras redes sociales, échenos un mensaje y a lo mejor pues no tenemos mucho que decir, pero sí mucho que escuchar y para eso estamos, ¿no? Claro José, que sí. muchas gracias. Gracias. Ah, Muchas antes de gracias. que nos vayamos, José, redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar? Pues por aquí en Instagram, Oncopet7, ahí generalmente subo eventualmente cuestiones ahí como educativas, un poco dirigido más pues, a los papás, ¿no? A las mamás, a los papás, a los familiares de niños con cáncer, tanto preventivas como de tratamiento. Entonces, por esa vía, cualquier cosa pueden contactarme por ahí. Perfecto, y estás ubicado en la ciudad de León, Guanajuato. León. Ahí está, para que la gente lo tenga en cuenta. José, muchas gracias. Te mandamos un abrazo hasta allá, hasta León, Guanajuato. Gracias, igualmente. Muchos saludos y mucho gusto. Igualmente, muchas gracias, banda. Entonces les recuerdo las redes sociales. Estamos como el Rock de Ser Papá. Yo soy Fello Aguilera. A mí me encuentras en todas las redes sociales como Fello Aguilera. Y pues nada, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por suscribirse. Gracias por activar la campanita. Y nos vemos la próxima semana. Este fue el Rock de Ser Papá. Esto es una producción de Infame Audiovisual. No voy corriendo, voy a 24 cuadros por segundo.